Invitación y como algunos quizás ya saben, yo tengo un cariño muy especial por el Caribe colombiano porque llevo muchos años trabajando con comunidades afectadas por la minería de carbón en La Guajira. Porque aquí en Salem, Massachusetts, donde yo vivo, tenemos una planta eléctrica que hasta el año 2014 importaba el carbón de la mina Cerrejón. Y cada 3 semanas más o menos veíamos uno de los barcos grandísimos que llegaba directamente desde La Guajira hasta aquí en Salem, lleno de carbón que nos facilitaba la electricidad aquí. Y empezando más o menos en el año 2002, empezamos a hacer contacto con las comunidades afectadas por la gran minería en La Guajira. Y he ido muchas veces, he pasado mucho tiempo ahí y seguimos tratando de trabajar en solidaridad con esas comunidades. Muchas ya desplazadas, otras afectadas por la contaminación. Am, Así que estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes, pero mi tema de hoy no es el Caribe colombiano, que seguro que ustedes conocen mucho mejor que yo, sino la inmigración en Estados Unidos y las políticas hacia los inmigrantes y el tratar de analizar am, la coyuntura actual en el contexto de la historia y por eso preparé algunas diapositivas que voy a enseñar y después espero que haya muchos comentarios y preguntas y discusión porque quiero también escuchar las perspectivas de ustedes. Así que ah, voy a compartir. Ok. Am, con el título de Conflictos migratorios en la actualidad de Estados Unidos de América. Am, Y empiezo aquí hablando del colonialismo, que me parece que es un tema muy clave para entender tanto la historia de Estados Unidos como como las políticas migratorias de Estados Unidos, como las políticas extranjeras de Estados Unidos y y más allá de eso, la conexión entre las políticas domésticas, racistas, racializadas, anti-inmigrantes, con las políticas extranjeras, que es una parte muy grande de mi trabajo. Así que empiezo aquí con una parte del Código de Esclavos de la isla británica de Barbados en el año 1688. ah, Implementaron una nueva ley para la gobernanza de los negros. Y así decía la nueva ley de 1688. Los negros tienen una naturaleza bárbara y salvaje, la cual hace totalmente imposible gobernarlos por las leyes, costumbres y prácticas de nuestra nación. Por lo tanto, se hace absolutamente necesario elaborar y promulgar otras constituciones, leyes y órdenes para regularlos u ordenarlos que puedan contener los desórdenes, rapiñas e inhumanidades a los que son naturalmente propensos, inclinados. Y esa ley es una ley británica. Se volvió a reproducir en las colonias norteamericanas británicas, en los códigos de esclavos de las colonias británicas y de los nuevos estados y del nuevo país de Estados Unidos. Y creo que algunas de las ideas que vemos en esta ley de 1688 todavía estamos escuchando en las palabras de nuestro presidente Trump, de sus aliados internacionales, sobre todo
en las políticas de Estados Unidos contra los inmigrantes y también en el discurso de, del genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel con el apoyo total de Estados Unidos en Palestina. Y no solo el genocidio que está ocurriendo desde el 8 de octubre de 2023, sino la política que ha llevado a cabo Estados Unidos en contra de las poblaciones de color a través de toda su historia y las políticas que ha llevado a cabo el Estado de Israel en contra de la población palestina en toda la historia de ese Estado, que como Estado empieza en el 1948. Sin embargo, comparte esas ideologías ah, colonialistas. Y quiero señalar especialmente la idea de que hay personas que tienen una naturaleza diferente, bárbara y salvaje por su raza, ah, que, que los negros en esta ley son naturalmente propensos e inclinados a los desórdenes, rapiñas e inhumanidades, o sea que es algo innato en las personas y que esas características son innatas en esas personas racialmente definidas como diferente que los colonizadores y que también por eso hay que tener otras leyes para controlar a esas personas. Y aquí también veo no solo el lenguaje que utiliza nuestro presidente Trump contra de los palestinos, contra de los palestinos de Gaza sobre todo, pero contra los palestinos en general, contra de los inmigrantes, todas las palabras que ha utilizado nuestro presidente Trump se refieren a una naturaleza diferente de esas personas que necesitamos deportar y encarcelar. Y en las leyes, en toda la historia del Estado de Israel, que para definir un grupo de personas superiores con unas leyes que los protejan y otras personas, los palestinos, inferiores con otras leyes para controlarlos, que se ve sobre todo en los territorios ocupados y donde la ley no restringe a los colonizadores en su violencia en contra de los colonizados por esa naturaleza bárbara y salvaje de los colonizados. Y cuando hablando de los colonizados aquí, estoy hablando de las personas de color en Estados Unidos, de los inmigrantes en Estados Unidos y de los palestinos dentro y fuera de Israel. Espero que todo eso he explicado un poco porque eso es como la base de todo lo que voy a hablar aquí. Am, entonces, divido eso en 5 partes. Cómo entender la coyuntura actual, políticas domésticas e internacionales. Y también enfatizo las conexiones entre las políticas domésticas e internacionales y sobre todo sus conexiones en las ideologías colonialistas y racializadas. Empiezo con las narrativas anti-inmigrantes que se están utilizando en Estados Unidos ahora. Sigo con las políticas migratorias de Trump basadas en esas narrativas y en las ideologías detrás de las narrativas. Luego hago la pregunta ¿por qué? ¿Qué realmente está intentando lograr Trump? Luego, ¿qué tiene que ver la guerra de Israel en Gaza con la agenda de Trump? Y volviendo a la conexión de Barbados y de esa ley de 1688. Y terminando con la pregunta que siempre me hacen en este país, ¿qué podemos hacer enfrentados con esta coyuntura actual? Y yo sé que ustedes están en una situación muy diferente ahí en Colombia. Sin embargo, una situación diferente, pero relacionada
con lo que estamos enfrentando aquí, pero pensé que les podría ser interesante de cómo se está pensando aquí dentro de Estados Unidos el qué podemos hacer ahora. Así que termino con eso. Am, las narrativas anti-inmigrantes y las divido en dos tipos. Am, el primer tipo de narrativa anti-inmigrante son las narrativas que responden a problemas reales, pero distorsionan las causas. O sea, sí, en nuestro país estamos enfrentando problemas reales y muchas personas están sufriendo y luchando dentro de de nuestro país. Am, pero tenemos que pensar más a fondo de qué son las causas. Sin embargo, en las narrativas de Trump, los inmigrantes son la causa de los problemas que nos están enfrentando. Am, y más que todo, ah, es el problema de la inseguridad económica, que realmente es un gran problema y diría que es probablemente, a pesar de que hay muchas otras cosas como la guerra de Gaza y el fracaso de los demócratas en enfrentarse y realmente tratar de frenar a Israel, que ha causado mucho disgusto contra los demócratas en este país. Sin embargo, según las encuestas, lo que se ve es que la inseguridad económica, la población en general ha sentido que los demócratas no entienden el sufrimiento económico y más que todo la inseguridad económica que está enfrentando la mayoría de la población aquí a través, por lo menos desde el 2008, pero realmente desde los años 70 en que se empezó la pérdida de los trabajos industriales y las campañas en contra de la clase trabajadora de este país. Am, Primero, los inmigrantes nos quitan nuestros trabajos. Am, Esta idea de que hay un número de trabajos finito y cuando llegan los inmigrantes, toman esos trabajos y luego no va a haber más trabajos para los ciudadanos o los que ya están aquí, aunque sean ciudadanos o no ciudadanos, porque hay muchas personas inmigrantes que no son ciudadanos, que sin embargo están en contra de la llegada de más inmigrantes. Sin embargo, este es un mito por completo, porque la pérdida de trabajos en este país y en todos los países antes industrializados, ahora desindustrializándose, los países antiguamente, que antiguamente se llamaban los países industrializados, como Estados Unidos, Europa, todos se están desindustrializando y no tiene que ver nada con la inmigración, eso tiene que ver con cambios en el sistema económico global después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los años 70, el neoliberalismo, los tratados de libre comercio, y, pero más que todo el deseo de aumentar las ganancias de las grandes compañías y la consolidación de las grandes compañías, am, y su deseo de aumentar sus ganancias buscando fuerza de trabajo más barato fuera de las fronteras y el apoyo del gobierno para que hicieran eso. Am, y también los avances tecnológicos que siempre quitan trabajos. Ah, y además de eso, la llegada de una significativa población inmigrante desde los años 70 y sobre todo en los 90 y en este milenio de ahora, am, la llegada de los inmigrantes crea más trabajos. Los inmigrantes abren negocios y emplean personas, pero más que todo, los inmigrantes consumen y ah,
Además, y con su mero presencia y consumo, o sea, la población de Estados Unidos está disminuyendo si no fuera por los inmigrantes. Y cuando se disminuye la población, se pierden trabajos porque no hay demanda para servicios, para productos. Cuando la población crece, y ahora el poco crecimiento que tiene nuestra población es por los inmigrantes, aumentan la demanda y así promueven más producción, más servicios y más trabajo. Am, Además de eso, los inmigrantes en gran parte hacen los trabajos que se necesita en una población que está envejeciendo y no hay jóvenes suficientes para hacer los trabajos necesarios para sostener a la población que está envejeciendo. Y eso es verdad en todos los países antes industrializados. En Japón, en Estados Unidos, en Europa, y solo por la migración se pueden seguir funcionando estos países, esas poblaciones y sobre todo cuidarse de las personas que de la población nativa que se está envejeciendo. Así que la inmigración es muy necesario, muy importante, tanto por los trabajos y para las poblaciones. Bueno, eh, el segundo argumento o la segunda narrativa, los inmigrantes utilizan los recursos públicos y no tenemos suficientes recursos públicos. Hay mucha pobreza dentro de nuestros países y no hay recursos suficientes para las necesidades de la población nativa. Esto también es un mito, porque en general la gran mayoría de los inmigrantes no tienen acceso a los servicios públicos, no tienen acceso al bienestar, no tienen acceso a los subsidios para la vivienda y otros subsidios que existen para los ciudadanos. Y también si se miran las estadísticas, los inmigrantes utilizan muy poco de los recursos públicos, mucho menos que los ciudadanos, aunque muchos inmigrantes también tienen muy bajos ingresos, pero buscan la manera de sobrevivir con bajos ingresos y sin utilizar los recursos públicos. Finalmente, otro aspecto de la inseguridad económica es la cuestión de la vivienda y el costo de la vivienda y el argumento que no tenemos viviendas suficientes para tantos inmigrantes. Sin embargo, si se mira la crisis de la vivienda, que sí es una crisis, pero la causa de la crisis de la vivienda es el capitalismo, es el mercado y cómo ha funcionado el mercado y cómo ha sido regulado el mercado para crear insuficiencia de la vivienda. O sea, las viviendas que se están construyendo en Estados Unidos ahora son casi todo viviendas de lujo. Y cómo la economía, la distribución económica de los recursos de Estados Unidos ha sido aumentando los que están lo más ricos y desapareciendo la clase media y también creciendo el número de personas pobres, pero las personas más ricas están comprando más y más y más viviendas más grandes, más lujosas, y lo que se está construyendo son viviendas grandísimas para las personas más ricas. Y también para las inversionistas, que muchas de esas viviendas ni siquiera vive nadie ahí porque son inversiones. Am, entonces, es un problema estructural de la economía y del mercado llamado libre en la vivienda. No tiene nada que ver con la llegada de los inmigrantes. Otro tipo de narrativa en contra de los inmigrantes am, son narrativas de seguridad donde inventan crisis que realmente no existen.
O sea, los primeros problemas, sí existen esos problemas, pero la inmigración no es la causa. En el segundo grupo no existe la crisis. Sin embargo, tanto hablar de la crisis crea la idea en las mentes, en la cultura, de que sí existe una crisis y tenemos que hacer algo. Primero, la crisis oye, la llamada crisis en la frontera amenaza a la llamada seguridad nacional. Ah, y eso es un pretexto que está utilizando muchísimo el nuevo gobierno de Trump para movilizar al ejército, para militarizar a la frontera y para deportar a muchas personas que estamos en peligro, que existe una amenaza a la seguridad nacional. Y esto también utiliza la idea del Código de Barbados sobre la naturaleza tan miedosa de las personas que quizás están intentando o quieren entrar en el país. Segundo, los criminales, las bandas criminales amenazan a la seguridad doméstica. O sea, la primera crisis está mirando fuera del país, hay tantas personas peligrosas que quieren entrar. La segunda narrativa habla de las personas que están dentro del país, de la política doméstica, y la seguridad doméstica está amenazada. También es un mito por completo, porque primero, los inmigrantes tienen menores tasas de criminalidad que las personas nativas, y segundo, sí pueden haber actas criminales por partes de inmigrantes y de personas nativas, pero las tasas de criminalidad violenta en Estados Unidos han ido bajando a través de los últimos 20 años. Se ve una bajada. Así que no existe ninguna crisis. La crisis está en la mente de las personas. Y si se habla de la peligrosidad y la seguridad, la gente empieza a creerlo aun cuando, según las estadísticas, no existe. Am, y finalmente, así se conectan un poco todos los temas que estoy hablando aquí. Las amenazas inmigrantes a la seguridad nacional justifican las guerras y la criminalización de la disidencia. O sea, esa amenaza existe dentro y fuera de nuestras fronteras y hemos hablado de la guerra de Israel en Gaza, no hemos hablado hasta ahora de no solo del apoyo que está prestando Estados Unidos a las Fuerzas Armadas de Israel, sino que Estados Unidos está participando en esa guerra con su guerra contra el Yemen. Y estamos bombardeando todos los días al país de Yemen. Y con la misma justificación que es terrorismo, es peligroso, es una amenaza a nuestra seguridad, tan lejos de nuestro país. Y con las políticas ah, en muchas partes del mundo, con esa idea del peligro por la naturaleza de esas personas am, naturalmente malas por su naturaleza. Am, y dentro de Estados Unidos, otro aspecto de eso es la criminalización de la disidencia. O sea, am, lo que se ha visto en las universidades, que cualquier persona que se atreva a criticar a las políticas a la guerra de Israel o a las políticas de Estados Unidos, directamente se criminaliza, se convierte en una amenaza a la seguridad de los otros y se justifica la represión masiva y la deportación. Am, Todos esos tres son crisis que realmente no existen, pero que se utilizan como pretexto para la militarización, las guerras, la violencia y la represión doméstica. ¿Qué han sido las políticas migratorias de Trump? Trump prometió que iba a deportar a 11,000 personas llamadas indocumentadas en Estados Unidos.
Y la población aparentemente ha estado y sigue estando a favor de eso. Y el lenguaje que utilizan para la gente indocumentada, la palabra ilegal, ah, sostiene a esas narrativas de amenaza y criminalidad y ilegalidad y miedo, que está intentando crear. Bueno, pero las personas llamadas indocumentadas están completamente am, mezcladas con las otras poblaciones de otros estatus y muchas veces en una sola familia hay personas con diferentes estatus de ciudadano, de diferentes estatus de inmigración y los que supuestamente no tienen documentos. Y muchas personas que se llaman, ¿cómo? Ah, muchas personas que se dicen que son indocumentados son personas que están que tienen un estatus legal, que están en algún proceso de buscar el asilo, que tienen TPS, que tienen permanencia temporal, que han tenido un proceso en el sistema para darles un estatus legal. Sin embargo, como no son ciudadanos, Trump los llama a todos ilegales. Entonces, así que es bastante complicado en buscar, encontrar y deportar a 11,000 personas. Y Trump está intentando hacer mucho espectáculo a pesar de no poder deportar a tantas personas por muchísimas razones. Am, entonces, para hablar de algunas de las políticas que se están implementando ahora, militarizar y externalizar la frontera. Y cuando digo externalizar a la frontera, estoy hablando de crear fronteras de Estados Unidos dentro de México, en la frontera de México con Guatemala, dentro de Guatemala, en la frontera de Guatemala, la frontera sur de Guatemala y de involucrar a otros países en implementar las leyes migratorias por la ayuda militar de Estados Unidos, que les ayuda a crear fuerzas militares en sus fronteras y dentro de esos países, sobre todo en México y Guatemala, externalizar la frontera. Las deportaciones masivas. am, y uno de sus problemas es que tiene que haber algún acuerdo con el país ah, a donde quiere deportar a las personas. Y se ve sobre todo lo que está pasando ahora con los migrantes venezolanos, que entiendo que Colombia también se está hablando mucho de los migrantes venezolanos, pero la gran mayoría de los migrantes venezolanos en Estados Unidos llegaron durante la presidencia de Biden a través de un proceso que creó Biden, que se llamaba CPD-1, ah, donde pidieron una cita en la frontera, se quedaban en México esperando su cita en la frontera a través del app que creó Biden. Y cuando llegó su cita, llega a la frontera, tiene su entrevista y se da lo que se llama parole, permanencia temporal. O sea, les permite entrar en Estados Unidos y solicitar el asilo, que es un proceso judicial bastante largo, solicitar el asilo. Así que tienen un estatus legal, tienen permiso para trabajar, están aquí legalmente, pero esas son poblaciones como están aquí legalmente y ya están en el sistema, son fáciles para el gobierno encontrarlos y porque las personas indocumentados no están en el sistema y el gobierno no sabe dónde están. Los que llegaron con ese proceso, el gobierno sabe exactamente dónde están. El problema es que Estados Unidos no tiene acuerdo con Venezuela
para deportarlos a Venezuela. Y por eso también la externalización de las políticas domésticas de deportaciones se los está deportando al campo de concentración en Guantánamo, en Cuba, en la base militar de Estados Unidos en Cuba, y en la cárcel de Secot en El Salvador. Así que bueno, en el caso de Cuba es sin el consentimiento del gobierno. En el caso de El Salvador es en colaboración con el gobierno. Am, Esto es completamente en contra de todas las leyes migratorias. O sea, no existe el derecho de deportar a una persona sin ningún proceso a una cárcel en otro país. Y por eso hay tantos procesos judiciales que se están llevando a cabo en contra de esas deportaciones a Cuba y a El Salvador. Sin embargo, el gobierno los sigue haciendo y se dice que se está llegando a una crisis constitucional aquí en el país porque las cortes y hasta la Corte Suprema de Estados Unidos le ha dicho a la administración de Trump que no puede hacer eso sin ningún proceso legal, que toda persona detenida tiene derecho a un proceso legal para defender su estatus y no se puede sencillamente deportar las personas sin ningún proceso a una cárcel en otro país. Vamos a ver qué pasa con eso, porque hasta ahora el gobierno insiste que sí tiene el derecho, aunque la Corte Suprema dijo que no. La criminalización de los inmigrantes, el hablar constantemente de las bandas criminales, de las personas malas, de los peores de los malos, y es un discurso completamente racializada que realmente está con nosotros desde el año 1688, de que estas personas por naturaleza son criminales, son peligrosos. Crear espectáculos para distraer a su base. Am, Como no ha podido cumplir con su promesa de deportar a números tan grandes de inmigrantes, está intentando hacer teatro, hacer espectáculo con cada deportación, está invitando a la prensa, tomando muchas fotografías, haciéndolo de la manera más violenta y, y poniendo para distraer a su base y también para crear miedo dentro de toda la población inmigrante. Otra cosa que está haciendo Trump es cerrar las opciones para la inmigración legal y todos los programas de refugiados. Y eso es mucho más fácil para él que deportar a las personas que ya están aquí. También es una manera de fortalecer su espectáculo y su narrativa de que no queremos los inmigrantes, que todos son peligrosos, etcétera. Terminar con los estatus legales de las personas que ya están en el país con estatus legal, como, ah, como el TPS, en un estatus protegido temporal, las visas de estudiantes, y hasta las personas que tienen ya su tarjeta verde, su residencia permanente. um, Se está desapareciendo el estatus total o se está quitando el estatus a las personas que los tienen. Terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, que ha sido parte de la Constitución de Estados Unidos desde el año 1868, um, por la enmienda 14 de la Constitución después de la Guerra Civil, cuando se creó esa ciudadanía por derecho de nacimiento. um, Trump ya ha ordenado que se termine con, con ese derecho. Y también eso también está ahora en las cortes. Vamos a ver a dónde va. Ah, y se ha recurrido a dos leyes viejas para tratar de
poner en la práctica su agenda. Primero, una ley del año 1798, la ley de enemigos extranjeros, que dice, y hay que pensar que en el año 1798 Estados Unidos era un país muy, muy diferente de lo que es ahora, pero esa ley decía que en caso de una invasión del país, el gobierno puede deportar a personas sin ningún proceso legal, solo diciendo que son enemigos y pum, deportarlos. Ah, y entonces, ah, Trump ha declarado que hay una invasión de Estados Unidos, aunque no hay, pero dice que la presencia de los venezolanos crea una invasión porque supuestamente el gobierno de Venezuela los ha enviado aquí para invadir al país. Aunque no ha estado de guerra, lo ha llamado invasión y ah, está utilizando esa ley para deportar a venezolanos y a otros a los que ha llamado invasores. Y la otra ley que está utilizando es una ley de 1952 que da al secretario del Estado el derecho de declarar que una persona, un individuo, perjudica los objetivos, la presencia de un individuo perjudica los objetivos de nuestra política exterior. Y como el secretario de Estado tiene el derecho de decidir qué es nuestra política exterior, también eso está como mezclando lo doméstico con lo internacional y decir que la presencia de esta persona en Estados Unidos perjudica los objetivos de nuestra política exterior. Y en general se ha utilizado esa ley solo para las personas que han protestado el genocidio de Israel en Gaza. Y algunos ejemplos famosos como el Mahmoud Khalil, palestinos, estudiantes que se han quitado las visas y están ahora en proceso de deportación porque supuestamente su protesta, su libertad de expresión perjudica los objetivos de nuestra política exterior. Am, y aquí solo unos ejemplos de todo lo que he estado hablando y de cómo está promoviendo esas narrativas. Aquí arriba se ve la ministra o la directora de Seguridad Doméstica, Seguridad Nacional o Seguridad Doméstica. No, Seguridad Nacional. Christy Noem, que aquí cuando llegó a El Salvador y a la cárcel de Secot y se pone ahí delante de los encarcelados ahí y dice como muy fuertemente, si vienes a nuestro país ilegalmente, esta podría ser una de las consecuencias. Esto es el espectáculo que tiene el objetivo de crear el miedo entre los inmigrantes y entre los no inmigrantes, porque Trump ya ha dicho que quiere enviar sin proceso legal a los ciudadanos ahí también. Pero también a la base de Trump, ah, creando esa idea de que de los malos, los realmente malos, y que Trump nos está protegiendo con su linda secretaria de seguridad, Kristi Noem. Am, Aquí abajo se ve tres casos en mi pequeño estado de Massachusetts de los arrestos, las detenciones de los inmigrantes. La que está en el centro es el caso más famoso, es de Rumeysa Ozturk, la estudiante en la Universidad de Tufts, que otro ejemplo de donde utilizó esa ley de 1952, decidiendo que por un artículo que publicó, que firmó con otros tres estudiantes
en el periódico de los estudiantes de su universidad que criticaba implícitamente a las acciones de Israel. La presencia de ella en el país perjudica a la seguridad nacional. Le quitaron la visa de estudiante, se llama Rumeysa Ozturk, quizás han escuchado del caso, y llegaron afuera de su apartamento un grupo de hombres enmascarados y la cogieron. Ella pensaba que eran criminales que le estaban le querían robar o hacerle rehén, no sabía qué le pasaba y sigue encarcelada, ahora detenida, mientras que se está intentando luchar en contra de su deportación. Um, en el caso a la izquierda, ah, esos otros dos casos son menos conocidos, menos famosos, sin embargo, son muy fuertes. Am, en este carro había dos inmigrantes guatemaltecos. Am, los dos tenían estatus legal, pero eh, la migra le había quitado sin decirle el estatus legal al señor y, y le rodearon el carro, los agentes de la migra, y les mandaron que abrieran el carro y salieran del carro y utilizando la ley y su derecho, dijeron que querían esperar la llegada de su abogado y llamaron a la abogada y los agentes dijeron que no se iba a esperar y rompieron la ventana y lo sacaron del carro y lo arrestaron y dejaron la mujer y el hijo en el carro. Y el caso a mano derecha, y eso apareció por lo menos en el periódico, porque en la calle de un pueblo al lado de donde vivo. Ese es en otro pueblo al lado de donde vivo. Y eso no era nada famoso, solo lo conozco porque el hermano del arrestado es estudiante de uno de mis estudiantes, que es maestra en una escuela aquí. Am, y el hermano lo filmó y lo compartió con su maestra y así lo vi yo. Am, de nuevo, es un chico de 17 años que está sufriendo de cáncer y estaban llegando de su cita en el hospital para su tratamiento y lo pararon en la calle los agentes de la migra y lo sacaron del carro y lo tiraron al suelo y lo arrestaron. Y ahora él también sigue detenido. Y este último, am, a mano izquierda que les quería enseñar es cómo el espectáculo que quiere hacer el presidente, que la ley no le importa. Y este es en la primera página del New York Times, el periódico más conocido de este país. Am, el día que fue el senador del estado de Maryland a El Salvador para tratar de reunirse con una persona deportada de su estado ilegalmente. Quizás conocen también este caso de Gilmar Abrego García, um, que está ahora en la cárcel en El Salvador, deportado, aunque un juez de Estados Unidos le había dado una orden de protección prohibiendo su deportación. Y la administración admitió que fue un error deportarlo, que lo habían confundido con otra persona y, sin embargo, se niegan a devolverlo a Estados Unidos, a su familia aquí. Entonces, el New York Times decía, el senador se reúne con hombre del estado de Maryland deportado equivocadamente a El Salvador. Y Trump puso eso en su medio social, um, cambiando las palabras, dice que jamás va a volver y que no es un hombre de Maryland, sino um, una, una es extraterrestre, que es la palabra que utilizan en contra de los inmigrantes alien, ilegal de la Mara
MS-13, que es totalmente mentira, pero así comenta en sus medios sociales nuestro presidente actual. Am, y también puse aquí una cita del director de la agencia de la migra, ahora el ICE, am, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo llamamos la migra. Am, el jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, dijo que su sueño para la agencia es escuadrones de camiones. Es que escuadrones de camiones acorralen a los inmigrantes para su deportación de la misma manera que los camiones de Amazon recorren las ciudades estadounidenses entregando paquetes. Tenemos que tratar esto más como un negocio, dijo el director interino de ICE, Todd Lyons, explicando que quiere ver un proceso de deportación como Amazon Prime, pero con seres humanos. Así que el, como el odio hacia los inmigrantes, la deshumanización de los inmigrantes y la alegría que utilizan para describir esa deshumanización es tan increíble. Am, entonces, ¿por qué? Am, Empiezo con lo de siempre. Hay una gran necesidad de trabajadores inmigrantes en este país, como expliqué antes. Sin embargo, para cumplir esa necesidad, los trabajadores inmigrantes tienen que ser explotables. Y el espectáculo de la deportación les hace más explotables, justifica su explotación y permite su explotación porque les da más y más miedo y les imposibilita el, el, el buscar los derechos que sí tienen en su país, sobre todo los derechos laborales. Así que aumenta el poder de los empleadores sobre sus trabajadores. Y también la distracción y los chivos expiatorios, volviendo a las narrativas de la inseguridad económica y el deseo de la administración de distraer a la población con esos chivos expiatorios cuando no está haciendo nada para mejorar la situación económica realmente de las poblaciones necesitadas en Estados Unidos. Um, Pero hay otras cosas que tiene que ver la guerra de Israel en Gaza con la agenda de Trump y volviendo aquí a la conexión de Barbados, que espero que han visto en todo lo que he tratado de decir aquí. Am, la conexión Barbados, Estados Unidos, Israel, Sudáfrica Blanca. Los únicos inmigrantes, o sea, Estados Unidos tiene sus políticas migratorias domésticas, tiene su política de alianza con Israel en su guerra contra Palestina y otra de las pocas alianzas que realmente le importa al presidente Trump es la alianza con el Sudáfrica Blanca. Y eso significa con el Sudáfrica Blanca ya no está gobernado por los blancos, Sudáfrica, um, es una alianza en contra del gobierno de Sudáfrica. Y sus quejas más grandes contra el gobierno de Sudáfrica son su proceso judicial contra Israel en la Corte Internacional de Justicia y lo que Trump ve como la represión, la discriminación contra la población blanca de Sudáfrica por su gobierno mayoritaria negra ahora. Y claro que la presencia de Elon Musk, blanco surafricano, en su gobierno tiene algo que ver con eso también. Pero se ve en eso la conexión Barbados y su entendimiento tan racializado del mundo,
está completamente en contra, y aquí voy al segundo, a todas las políticas que protegen la diversidad, equidad e inclusión en Estados Unidos, porque lo que él ve es que los blancos y él con su alianza con Israel incluye a los judíos con los blancos, son los que realmente están discriminados. Y está siempre quejando de la discriminación, el antisemitismo, ah, y no podemos hacer ninguna política a favor de las poblaciones marginadas. Tenemos que hacer políticas a favor de las poblaciones más poderosas, los blancos surafricanos, los Israel, los judíos que apoyan a Israel. Um, Mientras que, así que su ataque contra las universidades tiene dos armas. Una es acusarlos de antisemitismo a la vez que los acusa de promocionar la diversidad, equidad e inclusión de personas no blancas. Así que, uh, pero es esa ideología de Barbados, de la ideología racial que conecta a todos, a todo eso, y de que la población blanca y privilegiada siempre está en peligro por la naturaleza peligrosa criminal de las poblaciones de color. Um, y para implementar todo eso, criminalizar la disidencia, la libertad de expresión, las universidades, la prensa, que se ve en todas las políticas que él está llevando a cabo ahora en Estados Unidos. Um, ¿Qué podría hacer? O sea, en algún sentido estoy de acuerdo de que hay una crisis migratoria, pero la crisis no es el impacto de los inmigrantes en Estados Unidos. La crisis son las crisis que está forzando a las personas de emigrar, de dejar sus hogares, de huirse de sus países y de llegar buscando refugio en Estados Unidos. Así que creo que una parte muy importante de la conversación debe ser, y este es el título de un libro que escribió David Bacon, um, el derecho a quedarse en casa. Eso es la crisis que tenemos que realmente enfrentarnos, el hecho de que grandes números de personas, incluyendo a los palestinos de Gaza, no tienen el derecho de quedarse en casa. Eso es la verdadera causa de la inmigración. ¿Qué debe o qué podría ser Estados Unidos? Primero, para realmente uh, enfrentarse a esas crisis que están sufriendo las personas en sus casas que les motiva a huirse. Eliminar las sanciones contra Cuba y Venezuela. Es interesante que cuando Estados Unidos impone sanciones, destruye las economías y las personas se ven obligadas a salir de sus países. Eliminar los tratados de comercio injustos. Y solo como dos ejemplos de esas injusticias en los tratados de comercio, los procesos de solución de diferencias entre inversionistas y estados, ISDS, um, que es un sistema que siempre favorece a las inversionistas y desfavorece a los estados. O sea, los estados supuestamente soberanos como Colombia, los estados de Centroamérica, realmente pierden su soberanía con esos tratados de comercio, llamado libre comercio, porque se ven obligados a reconocer los derechos de los inversionistas y si no cumplen con los deseos de los inversionistas, los inversionistas recurren a ese proceso de ISDS para imponer sus deseos en los estados. Y también el dumping, el derecho de Estados Unidos y otros países ricos a
a vender sus productos o a regalar sus productos que no quieren a precios muy baratos a los países pobres, que destruye los mercados para los productores en esos países. Así que eliminar esos tratados de comercio con las normas injustas de comercio que han impuesto los países ricos en los países pobres. Jubileo de la deuda, todas las deudas internacionales contratadas bajo presión y no por las personas que los tienen que pagar ahora. Abrir las fronteras, legalizar el trabajo y aumentar el salario mínimo, lo cual ayudaría a los migrantes dentro de Estados Unidos a realmente ayudar a sus familias y sus pueblos con sus remesas. Ya las remesas son en muchos países, en los países de Centroamérica, la fuente más grande de ingresos del país. Y eso es cuando muchos de los inmigrantes ganan menos del salario mínimo. Pero para un proceso de realmente desarrollo desde abajo en países pobres, el aumentar el salario mínimo y legalizar el trabajo de los migrantes en Estados Unidos empezaría a equilibrar el sistema. Acabar con el uso de combustibles fósiles. Nosotros en Estados Unidos son el consumidor más grande de los combustibles fósiles y el calentamiento global es una de las causas que motiva y obliga a la gente de huirse de sus hogares y de sus países. Pagar pérdidas y daños por el cambio climático a los países pobres y parar la ayuda militar a Israel. Esta es la última diapositiva. Voy a hablar un poco rápido aquí porque veo que he hablado por mucho tiempo ya. Puse 2 libros aquí en inglés. Ah, La revolución no será financiada, es el libro de abajo, y el de arriba. La revolución no será litigada, no sé si se usa esa palabra en español, no se ganará en las cortes con los procesos judiciales. Y ninguno de esos 2 libros está en contra de ni de los procesos judiciales, ni de las ONGs que reciben financiamiento de las fundaciones, etcétera. Sin embargo, lo que quieren enseñar es que no podemos depender ni de las leyes y los abogados, ni tampoco de las ONGs de llevar a cabo la revolución. Esos tienen que ser parte de una estrategia de movilización civil mucho más grande. Y así pueden ser aliados en la lucha, pero no podemos sentarnos cómodamente y decir, oh, las ONGs o los abogados van a solucionar los problemas que estamos enfrentando. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? No aceptar los mandatos de la administración, educar. Yo creo que el cuestionar y derrocar a esas narrativas es ah, una parte muy importante de la lucha que tenemos que llevar a cabo, presionar a nuestros funcionarios electos, presionar a nuestras instituciones, presionar a nuestros gobiernos locales, colaborar con organizaciones de derechos de los inmigrantes, colaborar con las organizaciones que dan ayuda directa a los inmigrantes, colaborar con organizaciones que ofrecen ayuda legal, uh, y hacer todo a la vez y para siempre. Y quiero terminar diciendo que es muy interesante cuando hablo con públicos en Estados Unidos, siempre me preguntan, ¿pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero en general, cuando hablo con públicos en Colombia, nunca me hacen esa pregunta. En vez de eso, nos enseñan lo que hay que hacer, porque sobre todo cuando estamos en La Guajira, siento que a pesar de la pobreza, a pesar de la marginalización, a pesar de la represión, la población está tan movilizada y nunca queda con la pregunta, oh, no sabemos qué hacer. Es solo en este país que la gente siempre hace esa pregunta. Así que a ustedes no les tengo que enseñar qué se puede hacer, ustedes nos tienen que enseñar a nosotros.
Bueno, ha sido todo un gusto, profesora Avi. Aprovecho para saludar a los que están conectados, a Jorge A. y a Lidia Muñoz. Si de pronto tienen alguna pregunta, va a ser el momento. Eh, y continuamos con las preguntas que tenemos acá en el aula. Ah, Jorge Armando, ¿tú quieres señalar a quién va a hablar? O digo yo, Eh, Jorge A. tiene la mano levantada. Aquí se hace algo así. Jorge A. ¿Quiere decir algo, por favor? Gracias, buenas tardes, profesora Chomsky y por supuesto Jorge Armando, gracias por esta oportunidad. Básicamente es lo siguiente, es qué análisis hace la profesora Chomsky, porque realmente cuando uno mira estos planteamientos fundamentalmente del presidente Trump, pues encuentra uno que de alguna manera, así no nos guste, está siendo coherente con lo que él planteó en la campaña. Ujú, Acertado o desacertado, está siendo muy coherente y está de alguna manera interpretando el sentir de esas élites que han manejado los gobiernos de mano dura. Y pues ujú, el tema es, ante esa situación en donde está encontrando alter egos que aplauden su comportamiento, cuál es realmente la situación para saber si habrá un, un por lo menos un deténgase o un paso atrás o qué realmente está viendo hacia el futuro, pues teniendo en cuenta esta situación fundamentalmente frente al proceso de migraciones, que fue lo que más nos ha interesado en el día de hoy. Pero en general, pues en muchas cosas se está actuando a su manera, como un sheriff, ¿no? sí, pues am, por eso he dicho que creo que la educación es una parte muy importante porque siento que ah, el entender qué son las narrativas, o sea, diría que, ok, ah, diría que hay tres bases para lo que está haciendo Trump. Uno son las clases poderosas del país, las grandes empresas financieras, etcétera, que tienen sus objetivos económicos. Segundo es la base popular de Trump, am, que apoya sus ideas, o sea, que ha estado muy, muy disgustado con el sistema como ha existido en los últimos, digamos, 30 o 40 años, que realmente está sufriendo económicamente y que está buscando alguna solución y no ve la solución en los demócratas y les es fácil entender que los inmigrantes son la causa de su problema. O sea, a los grandes jefes de las empresas no los vamos a poder educar porque ellos entienden muy bien por qué están haciendo lo que están haciendo. A la población de base, creo que hay bastante espacio para, para crear otras alternativas que, para que entiendan la problemática del país de otra manera. Y luego, tercero, es la personalidad de Trump, que va mucho más allá de lo que quiere sus bases de apoyo poderosos. Muchos están en contra. Por ejemplo, con la cuestión de los aranceles. Ellos no quieren el caos que ha creado Trump con sus aranceles. Y ah, en algún sentido, ese Trump es, tiene su propia manera de ser que va más allá que las clases que creían que iban a beneficiar de sus políticas. Y las,
las clases más poderosas del país pueden beneficiar del sentimiento anti-inmigrante, pero no van a beneficiar de las grandes deportaciones o deportaciones masivas, porque eso, igual que los aranceles, va a crear caos en la economía y falta de trabajadores. Así que es una situación bastante compleja, me parece, pero para mí la parte más crucial es la desilusión de una gran parte de la población con los demócratas. Y eso es la parte donde siento que hay espacio para crear alternativas, narrativas alternativas, análisis alternativa y organizaciones y movilización alternativa. Gracias. Me preocupa de un lado lo que está señalando en el sentido de la escasa respuesta de los demócratas, pero además como la base popular está sintonizada con el pensamiento de Trump, aunque ya las encuestas han empezado a bajar. La que conocí esta semana ya está sobre el 50 y algo por ciento, ha bajado a como estaba el 20 de enero. Pero sin embargo, digo que la baja respuesta del Partido Demócrata y la falta de organización del sentimiento popular va a ser muy complejo y muy difícil la reacción para pensar de otra manera, y pensaría uno que estamos en definitiva asistiendo al comienzo del fin de un imperio y China ahí en las orejas. Bueno, el fin del imperio estadounidense no sería una cosa mala. O sea, pero lo que dices de los demócratas no es solo la poca respuesta que están montando los demócratas a lo que está sucediendo ahora, sino las políticas neoliberales de los demócratas en los últimos 40 años, ah, que ha creado esa desilusión con los demócratas. O sea, la gente que una gran parte de la gente que o votó por Trump o decidió no votar, lo que más les motivó era el odio hacia los demócratas. Y yo comparto ese odio hacia los demócratas por todo lo que han hecho, por todo lo que no han hecho. Um, Ni hablar de su apoyo al genocidio en Gaza, pero sus políticas económicas en este país, desde los años, sobre todo desde los años 90, los demócratas son los que han creado las crisis económicas de este país. Así que sus políticas neoliberales, diría. Ah, Así que el problema con los demócratas no es solo su baja respuesta a la administración de Trump, es el haber creado toda la situación en que estamos ahora y la desesperación de la gente. Y una cosa para mencionar, que si quieres comparar el voto en el año 2020 y en el año 2024, Trump consiguió más o menos el mismo número de votos en ambas elecciones. Lo que pasó es que una gran parte, número de los que votaron por Biden en el 2020 se quedaron en casa. O sea, Trump no ganó votos, los demócratas perdieron votos. Así que el problema de los demócratas no es solo en su baja respuesta a Trump, es en cómo han creado un partido derechista, sobre todo desde los años 90 con los Clinton, los nuevos demócratas. De acuerdo, gracias. Preguntarle a la profesora Lince, a Lidia Muñoz o a Jesús si tienen alguna pregunta. Ok, continuamos. Entonces, las
chicas, estudiantes quieren hacerle preguntas y ahí después participo del conversatorio. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Sánchez, estoy en sexto semestre de antropología y pues yo quiero preguntarle a usted qué piensa acerca de todos estos, o sea, toda la crueldad, el sentimiento de odio y xenofobia que los norteamericanos han mostrado. Perdón, ¿podrías acercarte a la computadora porque hay mucho eco, es muy difícil de oír? Hola, ¿usted qué piensa acerca de toda la crueldad, las acciones de odio y xenofobia que los norteamericanos que están a favor de las deportaciones masivas han mostrado? O sea, ¿usted cree que esto se debe al tipo de ideología que se maneja? O sea, poniendo un ejemplo de que, bueno, cuando comenzó el tema de las deportaciones, en las redes sociales, sea Twitter, sea Instagram o TikTok, digamos que se mostraron en diversos estados y ciudades muchos actos de vandalismo hacia negocios de personas latinoamericanas o de habla español, digamos que valiéndose del hecho de que como ellos eran, o sea, como ellos, de que los nacidos norteamericanos tenían derecho a, digamos que, hacer el vandalismo en esos negocios porque no eran legales o porque, por cualquier tipo de excusa. ¿Usted piensa que esto, o sea, que este tipo de odio o este tipo de pensamiento destructivo en cuanto al otro, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? Am, bueno, yo lo llamaría racismo también. Am, Siento que ah, tiene varias causas, pero que todos están como intercaladas, las diferentes causas. Am, una causa es buscar chivos expiatorios para la inseguridad económica de la de la que hablé al principio. O sea, la gente no tiene las herramientas para analizar lo que está sucediendo y lo más fácil es culpar al prójimo. Esa es una parte. Otra parte es lo de Barbados, los discursos racistas que no solo son discursos de Trump, son discursos de Trump, pero esos discursos de la criminalidad y de que hay personas por naturaleza tan peligrosas y tan malas, y que esas personas por naturaleza tan peligrosas y tan malas son en general, personas de color, que en general las personas de color tienen esas naturalezas peligrosas. Esas ideologías yo creo que están muy fuertemente arraigadas en las poblaciones de Estados Unidos, y no solo en la población blanca, sino también bueno, hay muchos latinoamericanos en Estados Unidos, y los latinoamericanos son de todos los colores, como ya sabemos. Pero las ideologías racistas existen en Latinoamérica también. Esa idea de que hay personas civilizadas y personas no civilizadas, que son las poblaciones ah, indígenas y afrodescendientes, las poblaciones tildadas de no civilizadas. Así que, y hasta dentro de las poblaciones negras de Estados Unidos existen esos prejuicios en contra de lo negro, de lo afrodescendiente y de los países de África. Así que Trump está manipulando esos sentimientos mucho, pero no es que él creó esos sentimientos, esas ideologías. Han existido desde que llegaron los primeros ingleses en los 1600 a las costas de lo que ahora es este país.
Y la idea de que los inmigrantes constituyen un peligro, yo creo que se basa en esas viejas y nuevas ideologías. Pero el componente racista es una parte muy importante, creo, para entenderlos. O sea, creo que es una combinación de esas dos cosas. La inseguridad y la búsqueda de chivos expiatorios y el racismo tan profundamente metido dentro de las culturas populares y la historia y todo en este país y en el sistema global, o sea, también en los países de donde vienen los inmigrantes. Ok, muy amable. Muchas gracias. Buenas, Buenas. mi nombre es Ana Izquierdo, también me voy a llamar Ati, soy arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Como mucho hemos visto como Venezuela también ha sido migrado y han venido acá a la frontera de Colombia. Yo tengo unas preguntas. ¿Qué papel juega la cooperación internacional en la resolución de la crisis migratoria y cómo podemos mejorarla? Um, Pues para contestar esa pregunta, creo que es muy importante pensar no solo en los derechos de los inmigrantes como inmigrantes, pero también el derecho a quedar en casa que mencioné, que la gran mayoría de los inmigrantes no salen de su hogar, no salen de su país solo por gusto, salen de su hogar y de su país por pura necesidad. Ah, y para pensar en el derecho a quedar en casa, hay que pensar en los, en las políticas exteriores de los países poderosos, de los países ricos, y sobre todo de Estados Unidos, que tiene un impacto tan fuerte en cómo han desarrollado esos países como Venezuela. O sea, no se puede hablar de Venezuela como un país soberano cuando está tan sometido a las políticas de Estados Unidos, y no solo ahora, sino desde hace muchísimos años. Am, entonces, hablar de la cooperación internacional, o sea, son palabras lindas, cooperación internacional, pero el obstáculo es Estados Unidos. No hay cooperación con Estados Unidos porque Estados Unidos está buscando sus propios objetivos y no, sobre todo ahora, pero no era muy diferente entre los demócratas, solo el lenguaje era diferente, o sea, tenían un lenguaje más bonito, pero sus objetivos que son más o menos objetivos extractivistas hacia los países pobres del mundo, son precisamente los países, las políticas que crean las condiciones para que, que destruyen el derecho a quedarse en casa y crean las migraciones. O sea, podría, no estamos en un buen momento para esperar que Estados Unidos va a escuchar algo para la cooperación internacional, ni los derechos de los seres humanos en otros países. Sí es necesario, pero, um, pero yo creo que mucha de la solución tiene que venir desde dentro del país para hacerlo cambiar. No sé si eso responde totalmente a la pregunta. Ok. Ya, diré que muchas gracias.
Gracias.